Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula del Centro de Ética Judicial, en donde en esta ocasión platicaremos brevemente de lo que es el precedente judicial y su evolución en su aplicación en el ámbito mexicano. El presente judicial, como ustedes sabrán, se inserta o se enmarca en un contexto de sistemas jurídicos distintos al aplicable en México, como pudiera ser el anglosajón o el británico, en donde en su momento, ante la falta de ordenamientos jurídicos escritos o bien de leyes formalmente como las conocemos, el derecho se construía no solamente a partir del ámbito de una decisión de un legislador o de un poder legislativo, sino que también a partir de las decisiones que los jueces iban tomando en cada caso específico. En este sentido, el precedente judicial o las decisiones judiciales se piensan ya no solo para resolver el caso en concreto que se está conociendo en el Poder Judicial en ese momento, sino que se tiene que asumir una perspectiva según la cual esa decisión que se considera justa para ese caso en específico puede replicarse o va a ser la resolución que en términos prácticos también se puede considerar justa para casos a futuro, ¿no? Con características similares. En México poco a poco se va retomando esta parte del precedente judicial, o lo que a mí me gusta llamarle una cultura del precedente judicial, porque como yo les decía, es el asumir una posición por parte del juzgador, no solamente respecto del derecho, sino también respecto de sus propias decisiones, ¿no? Es una responsabilidad adicional el pensar que mi decisión que yo voy a tomar en este caso me va a obligar, por lo menos a mí, o incluso a otros jueces o a otras juezas, en casos similares que pudieran presentarse en el tiempo que viene, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos algunas características que enmarcan al precedente judicial, que las diré brevemente, que son pues básicamente la descripción de los hechos que engloban el caso o que envuelven el caso, no los hechos en concreto, sino aquellos hechos que son los relevantes para construir el criterio jurídico que terminó siendo la resolución, ¿no? Y luego tenemos la solución en sí misma, es decir, la resolución justa que propone el juez o la jueza en ese caso. Digo justa, pero pues esto se debe entender como un ánimo, ¿no? De que esa resolución sea justa, porque si no, entonces no podemos tampoco entender el precedente judicial como tal. Ahora bien, como decía, en México esto se va incorporando poco a poco. Hay materias en las que más, hay materias en las que menos. Una de las que más, evidentemente, es la materia electoral, en donde los precedentes de la sala superior tienen una aplicabilidad tanto para la propia sala como para los tribunales inferiores, a las regionales o los tribunales electorales de cada estado, en donde los precedentes de la sala superior son muy presentes y se aplican de forma constante y de forma muy dinámica en lo que es el ámbito de la justicia electoral. Digamos que algo que ha detenido esta aplicación del precedente judicial como lo entendemos o como lo queremos entender aquí es el desarrollo de lo que conocemos como la jurisprudencia, porque la jurisprudencia lo que pretende es acercar esas resoluciones a una estructura de ley, ¿no? A una estructura de norma general y abstracta que se puede replicar en los casos futuros, pero que aunque ya en la última época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se describen, por ejemplo, los hechos en las jurisprudencias, pues antes su aplicación era más bien parecida a una ley sin ninguna vista o sin ninguna perspectiva a los hechos específicos que fueron los relevantes para generar el criterio, ¿no? Entonces, hay que entenderlo de esta manera en el que las sentencias forman parte de lo que se conoce como el derecho objetivo o el derecho aplicable para casos futuros. Entonces ya no solamente tenemos que aplicar la ley o los tratados internacionales o los reglamentos o los códigos y demás, sino que tenemos que tener en mente los precedentes o cuáles han sido las interpretaciones que otros jueces, otros tribunales superiores o de la misma jerarquía han hecho respecto de esas disposiciones normativas que están en la Constitución, en los tratados internacionales, en las leyes, los códigos, los reglamentos y un gran etcétera. Otro punto en el caso mexicano, y es una reforma que ha pasado un poco desapercibida
en mi opinión, es aquella reforma a la Constitución que obligó que las sentencias fueran parte de esta información pública que debe ser hecha del conocimiento de todas las personas por parte de los poderes judiciales, ¿no? ¿Esto en qué ayuda a fomentar una cultura o a construir una cultura del precedente? Que efectivamente, pues todas las personas en un principio tenemos el derecho de conocer cómo van resolviendo los casos, los jueces, los tribunales, la Suprema Corte de Justicia, en todas las materias. Y en este sentido, cuando yo voy a un tribunal o juzgado, pues ya sé cómo resolvió o cómo sus pares han resuelto o cómo otros órganos en mismas materias o respecto de una misma disposición normativa han hecho diferentes interpretaciones o han hecho una interpretación que me favorece, que no me favorece, etcétera. Corre a cargo de quien tenga que resolver el asunto, ¿no? Asumir el precedente o en caso de que no comparta el criterio de ese precedente, tendrá que o estará obligado a una argumentación o una justificación reforzada para separarse del precedente, ya sea porque no comparte el criterio o bien porque los hechos que fueron relevantes en ese momento no se presentan en este caso y por lo tanto entonces el precedente no es aplicable. Como se dan cuenta, es una cuestión dinámica, es una cuestión que implica también a los operadores jurídicos, sobre todo a las personas juzgadoras, a estar actualizadas y actualizados respecto de todo lo que se va resolviendo en la materia que le corresponda y también una responsabilidad, ¿no? Justamente de incluso ética, podríamos decir, de asumir que mis resoluciones son en este sentido replicables o como dicen en la ética, universalizables, es decir, que no lo tengo que pensar para resolver solamente el caso específico, sino tengo que pensar que esa solución va a ser la solución adecuada, la solución correcta para todos los casos que se presenten con las mismas características. Hay cuestiones de igualdad, hay cuestiones de generalidad y abstracción en la aplicación del derecho que se fortalecen y que se garantizan con una buena cultura del precedente judicial. Ahora veremos con el nuevo contexto de la judicatura justamente cómo es que se asume respecto de los precedentes que se han sostenido por parte de quienes integraban anteriormente el Poder Judicial. Los invito a seguir estas cápsulas del Centro de Ética Judicial y por supuesto a que si tienen la oportunidad de asistir a alguna de sus conferencias o alguno de sus cursos, lo hagan porque tratamos de estos temas y muchos más de manera obviamente mucho más profunda y con personas capacitadoras muy profesionales. Muchas gracias.